denuncia del Club de la Construcción. Además, reaparece para negarlo todo. En su cuenta de Facebook, el expresidente Alejandro Toledo señaló que Barata miente, pues el exfuncionario de Odebrecht no se acordaba del tema hace 2 años. Y los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez volvieron del Brasil para continuar con diligencias. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Nosotros listos para analizar las noticias que nos llevan desde Curitiba el día de hoy. Bueno, ustedes ya han visto el resumen, lo que ha estado ocurriendo. Hoy fue el último interrogatorio, el tercer día que se le interrogaba al señor Barata y las declaraciones que ha hecho. Las declaraciones más fuertes que ha hecho han sido sobre el pago a los árbitros, que ya sabíamos que había existido, y también pagos al entorno de la señora Susana Villarán para el caso de la revocatoria. Se ha confirmado el pago de los $3 millones y además se ha especificado cuáles habrían sido las vías para que este pago se hiciera efectivo. Recordemos, ese era un dinero que iba exclusivamente para que la señora Susana Villarán pudiera financiar su campaña por el no. ¿A cambio de qué? Eso es todavía lo que la Fiscalía tiene que seguir revisando. Esos son más o menos, y por supuesto también se confirmó el pago al señor Acurio, el exgobernador del Cusco, por las horas por las que está siendo investigado. No se completó el pago, según Odebrecht, porque al gobernador lo revocaron antes, pero digamos, la primera armada se entregó. Una constante en estas declaraciones, que la verdad dan vergüenza ajena, es esta insistencia. A Barata lo perseguían por calle, plazas y corrillos y pasillos, los representantes de los distintos gobernantes pidiendo ya, pues señor, pague. Vergüenza realmente. El impacto de estas declaraciones, al criterio de varios de los que estamos viendo en las informaciones, es parecido al de los Vladivideos. Es como que eso que sospechabas, de lo cual había indicios, empieza a cobrar una materialidad y una realidad que hace todo nauseabundo, porque te empiezas a dar cuenta de lo burdo. Uno cree pues que es como en las películas, la cosa es como un poquito más elaborada, que deja un maletín negro, viene otro, lo recojan. No, señores, es la cosa más burda, chata y la cosa más desagradable que se hace con el dinero de los peruanos. La última cosa de la que vamos a hablar y que también es gravísima es el Club de la Construcción. Atención, existe desde el año 1996, o sea, cuando el Perú todavía salía del terrorismo, estaba en crisis económica, y había empresarios que se ruleteaban las obras, no a mejor postor, que es como debiera hacerse una licitación del Estado, sino al que le tocaron bajo las condiciones que mejor le parecían. Así están las cosas, esa es la putrefacción que está empezando a salir y hay que reconocer que Fiscalía está haciendo un trabajo serio que ahora tiene que canalizar adecuadamente para que toda esta información sirva para procesar y castigar a los culpables. La ex procuradora ad hoc del caso Lavajato, la señora Catherine Ampuero, con nosotros. ¿Cómo está, señora Ampuero? Gracias por acompañarnos. Y también está Iván García Meyer, periodista, para el análisis de Patricia. Muy bien, señores, gracias por estar con nosotros y tenemos una buena noticia para empezar, y es que hay algo que empieza a funcionar, y la SUNAT ha reconocido que hoy se adelantó un pago sobre lo que Odebrecht tenía que pagarle al Perú de más de 400 millones de soles. Eso es importante porque quiere decir que no solo estamos recibiendo información necesaria, sino que, a pesar de que era un acuerdo que a todos nos hacía regañar, está por lo menos dando los réditos que ofreció. Iván. Lo de SUNAT estaba comprendido dentro del acuerdo final que se ha firmado, y aparte de esta deuda tributaria que se cancela por parte de Odebrecht con el monto que se ha dado a conocer el día de hoy, también entiendo se ha pagado la primera armada de la reparación civil, ¿no? A la cual estaba comprometida Odebrecht por este acuerdo final ascendente a 80 millones de soles. Ambos hechos o ambos pagos han ocurrido el día de hoy. Es una señal, entiendo yo, de buena voluntad, entre comillas, por parte de Odebrecht con respecto al cumplimiento al cual quedó obligada en virtud del acuerdo final que se firmó hace poco, ¿no? Creo que los dos datos lo que nos dicen es que pues, el compromiso no solamente de informar y proporcionar información, sino también de comenzar a cumplir con la reparación civil suscrita en este acuerdo final, además de lo que se adeudaba en materia tributaria, pues la empresa
da señales ahora de que está obviamente cumpliéndolo, ¿no? Señora, pero usted fue crítica del acuerdo, porque creo que todos teníamos reparos con respecto al acuerdo, pero en algún momento tuvimos que aceptar qué es lo que había, que era lo que Fiscalía había podido obtener y que sobre la base de eso se tenía que avanzar. Mi posición, Patricia, siempre fue de que se tenía que dar un acuerdo. Por supuesto que se tenía que dar un acuerdo, se tenía que firmar, porque las colaboraciones eficaces son muy importantes, más aún cuando se tratan de organizaciones criminales, ¿no? Se tienen que dar beneficios a cambio de la información, por supuesto que se tienen que dar beneficios, porque justamente de eso se trata la colaboración eficaz, si no, no habría una colaboración eficaz. Mi crítica, la cual la mantengo, es respecto a determinados puntos del acuerdo, ¿no? Específicamente el monto de la reparación civil, el tema de permitirle seguir contratando con el Estado y no haberse negociado dentro de este acuerdo el que Odebrecht renunciara a sus aspiraciones y de hecho que las está ya ejecutando sus demandas en contra del Estado peruano, ¿no? Los otros beneficios que dio la Fiscalía a cambio de la información, como por ejemplo no multas, no incautaciones, no embargos, no liquidación de la empresa, no suspensión de actividades, el archivo de las investigaciones tanto para la empresa como para los demás investigados, sus funcionarios, y el beneficio máximo que puede obtener una persona natural, que es la exención de la pena. Eso no lo discuto, porque hay que darle beneficios a cambio de información. De acuerdo, ¿no? Pero usted, y esto son válidas sus críticas. Sin embargo, repito, todos teníamos una opinión. Está claro que la Fiscalía eso es lo que consiguió. Y está claro que probablemente pidió mucho más y que no consiguió mucho más. Pero ¿le parece que lo que está viniendo, esta información que está llegando, está justificando de alguna manera haber tenido que ceder a estas demandas que eran válidas? ¿Esta información está siendo valiosa, importante, que Odebrecht está cumpliendo con su parte? De que está siendo valiosa e importante, sí, y está dentro del marco de lo que ellos han reconocido. Se están ratificando en lo que ya han señalado en el año 2017 y diciembre de 2016 ante el fiscal Hamilton Castro. Lo que estamos viendo ahora con estos interrogatorios son mayores detalles, mayores precisiones y lo que han causado... nueva, ¿no? La información de naves nuevas, por ejemplo. Eso no lo teníamos con Hamilton Castro. Hay cifras nuevas también. Hay cifras nuevas también. Claro, y ahí, ¿por qué? Porque inicialmente Barata, por ejemplo, cuando declaró ante el fiscal Hamilton Castro, ¿qué dijo en la Interoceánica? Que pagaron $20 millones a Toledo. Ahora ya sabemos que no fueron 20, que fueron 27, ¿verdad? Y que también, para poder continuar con la obra, en el gobierno aprista pagaron 3 millones a Luis Nava, para asegurar que ellos van a continuar ejecutando la Interoceánica Sur, ¿verdad? Y bueno, lo que nos ha causado indignación particularmente, y creo que también coincido contigo, más que eso con respecto a la relación de el tema de, solamente aquí para concluir, el tema de cómo los funcionarios de los diferentes gobiernos, cómo exigían los pagos, y hasta con ajos y carajos, ¿no? Bueno, una vergüenza total, o sea, ya perdieron todo sentido de valores y de vergüenza también, ¿no? Y esto lo hemos visto hoy día, que ha repetido también que era la misma exigencia por parte de Miguel Castro, que era el gerente municipal de Susana Villarán, ¿no? Burda de ir persiguiendo a la gente, oye, paga tu coima, de terror. Les voy a pedir que me den un segundo, porque nos ha llegado un importante documento que queremos hacer público, y es el último informe médico sobre la salud de Pedro Pablo Kuczynski. Es bastante largo, no lo vamos a leer todo, pero en la última parte nos señalan que la parte más importante es la siguiente, que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski tiene fibrilación auricular crónica revertida, mejor no lo sigo porque es bastante complicada la definición, pero que necesita un tratamiento médico con antiarrítmicos y anticoagulantes. Eso es bastante complejo porque si no tienes la dosis exacta, te vas a tu casa, haces un coágulo y te da una embolia. Pero tiene una taquicardia no sostenida, una taquicardia esporádica con riesgo de descompensación, además de un bloqueo auricoventricular de primer grado. Lo que concluye el informe médico de la Clínica Angloamericana es que debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos hasta que se controlen adecuadamente las condiciones médicas mencionadas y que se le deben evitar situaciones de estrés y debe continuar con una dieta que no interfiera
con el tratamiento de anticoagulación. El médico es el señor Raúl Cordero, el director médico de la Clínica Americana, el que firma, y recordemos que mañana se va a evaluar, se va a apelar la prisión sobre la prisión preventiva de Pedro Pablo Kuczynski, y este informe médico obviamente abonaría en el pedido de que fuera mandado a su domicilio. A su domicilio, nadie ha dicho que camine libre por las calles, sino que pueda cumplir con esta cuestión con esta restricción dentro de su casa. Vamos a presentar a nuestro último invitado, Melvin Escudero, economista, director de la Maestría de Finanzas de la Universidad Pacífico Business School, y con él conversamos también sobre los temas que estamos analizando. Antes de entrar específicamente a este tema que nos lleva a lo de Pedro Pablo Kuczynski, que es el tema de la prisión preventiva, Melvin, nos gustaría un poco que lo veamos desde el punto de vista de un economista. ¿Cuánto de esta información afecta no solo la economía de un país, en términos de cuánto plata hemos venido perdiendo por culpa de la corrupción, sino además qué condiciones de inversión se generan luego de revelaciones de esta naturaleza? Porque, Melvin, a ver, corrígeme, no solo estamos hablando de, por ejemplo, la coima que le permite, que se le da a Nava para que Nava haga las gestiones para que Odebrecht pueda seguir operando en el gobierno de García, sino que lo puede hacer bajo las mismas circunstancias en lo que lo venía haciendo. Y el negocio de Odebrecht no es ganar la licitación, es ganar la licitación para que la obra cueste el triple de lo que costaba. Ahí, si no, ¿para qué paga la coima? Nadie paga para trabajar, ¿no es cierto? Uno paga para trabajar de acuerdo a determinadas circunstancias. Melvin, por favor, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Creo que el tema genera, digamos, no solo el repudio, sino también la conciencia de que esto es un cáncer que hay que extirpar de nuestro modelo económico, también de nuestro modelo político. Como cualquier cáncer, sabemos que no es un proceso simple, que obviamente requiere de un compromiso significativo, no solo del Estado peruano, considerando Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Congreso, sino también requiere el compromiso de la empresa privada, ¿no? Así es. Entonces, la economía de la corrupción es muy sencilla y clara. ¿Cómo le robamos al Estado? Es decir, ¿cómo le robamos a los peruanos su dinero para usarlo en cualquier otra cosa que no es el propósito del Estado? ¿Cuál es el objetivo del Estado cuando hace obra pública? Beneficiar millones de peruanos, por ejemplo, con más agua potable y saneamiento, con más colegios, con más hospitales, con más carreteras, en general con mayor infraestructura que sabemos reduce la pobreza en el país. Entonces, cualquiera, sea del Estado o del sector privado, que la piensa y va a coimear en pequeño, mediano o grande, lo que está pensando en realidad es cómo nos robamos la plata del Estado, es decir, la plata de todos los peruanos, para que no se haga lo que se ha prometido, sino para que llenen los bolsillos con otros propósitos de otras personas. Entonces, tenemos que tener en claro que la economía de la corrupción afecta a quienes en primer lugar, a los más pobres. ¿Por qué? Porque justamente este dinero se podía haber canalizado en más escuelas, más colegios, más carreteras, más calidad de vida para millones de peruanos. En la informalidad tenemos prácticamente 12 millones de peruanos viviendo en el día a día, que no saben cuánto van a generar de ingresos para poder vivir mañana, durante la semana. Esos son los principales afectados. En los sectores rurales tenemos problemas de anemia, problemas de salud. Y ahí hay un punto importante, Melvin, porque para que entendamos qué significa un club de la construcción. Eso sí, uno hace un concurso para que el que le ofrece mejores condiciones sea el que hace la obra. Lo podemos poner en nivel doméstico. Usted tiene que arreglar su casa, pide 3 presupuestos para ver quién le va a arreglar la cocina. ¿Cuál elige? El que le ofrece el menor precio y las mejores condiciones. Pero si siempre hacemos que gane, si nos ponemos de acuerdo para que gane el mismo o al que le toca, no están ofreciendo las mejores condiciones. No hay competencia y por lo tanto el Estado tiene que pagar lo que el constructor pide, no lo que la competencia podría haber marcado, ¿no? Y la obra sale más cara necesariamente. Correcto. Si nos centramos, porque acordemos que la corrupción se da en diferentes planos, ¿no? Así es. La infraestructura es uno de esos segmentos, pero sabemos que hay corrupción, por ejemplo, en permisos municipales. También. Hay corrupción en todo lo que es edificaciones de vivienda, de edificios. En realidad hay corrupción casi en cualquier lugar donde hay una autoridad del Estado que por temas regulatorios tiene que dar algún tipo de permiso.
Entonces se crea el incentivo de que esa persona, digamos, sea más amable con aquel que le está dando un adelanto de dinero. Pero lo triste del Club de la Construcción, más allá de la corrupción que conocemos todos, con la que convivimos todos, que a todos se nos cruza por el camino, cuántas veces te piden un incentivo para acelerar un trámite y tienes que decir que no y esperar que tu trámite demore 4 meses más de lo debido. Creo que estamos hablando de la gran empresa. Estamos hablando de personas y ahí es donde la cosa se vuelve más grave. Más grave, además, ¿no? Porque hay son empresas que cotizan en bolsa, que dicen que cumplen con los gobiernos corporativos. Que tienen muchísimos empleados, ¿no? Que tienen ejecutivos de primer nivel, que han estudiado en las mejores universidades en el Perú, en el extranjero. O sea, es gente que realmente está preparada y que no puede decir que le pasó de casualidad, ¿no? Así es. Y que las decisiones han sido tomadas de manera deliberada. Y ahí, permíteme nada más reconocer que el principal afectado son las empresas grandes también, es la reputación del país, es la inversión privada. Pero el principal afectado, lamentablemente, es el que menos tiene, el más pobre. Y esta corrupción en el Perú nos está costando entre 1 y 2% del PBI. Si le ponemos 1 y 2% del PBI. Si le ponemos números, estamos hablando entre 2.000 a 5.000 millones de dólares. No me quiero imaginar cuántos colegios, cuántos hospitales, ¿no? Y si lo queremos poner en términos de cuánta gente está afectada, debemos estar nosotros sacando de la pobreza entre 100.000 y 150.000 peruanos. Y no lo estamos haciendo gracias a la corrupción. Porque el señor decide hacer su puente más caro y porque el amigote decidió en la playa, mientras se tomaban un chilcano mirando al mar, ¿no? Que a ti te toca la próxima hora y la... Exactamente. Entonces, esto es gravísimo. Es gravísimo. En realidad de todo esto, la coima al funcionario resulta siendo lo que menos cuesta, porque lo que te roban en encarecimiento y en falta de competencia, estamos hablando de cantidades exorbitantes. Exactamente. ¿No? Entonces, el otro elemento es que hay muy buenas empresas internacionales que ven Latinoamérica, Brasil, Perú, como unas oportunidades a largo plazo. Claro. Pero que sí cumplen sus códigos de ética y sí cumplen un accionar limpio cuando concursan y compiten. Entonces, esta lógica de la corrupción de acuerdos entre funcionarios públicos y empresas privadas finalmente aleja también a esas entidades porque nadie puede competir por debajo de la mesa si te portas bien. No, ¿y a quién atrae? Al que está dispuesto a competir. Exacto. Por debajo de la mesa, que también existe en el ámbito internacional. Exactamente. Odebrecht, por ejemplo. Claro. ¿No? A ver, ¿dónde puedo ir? Odebrecht buscaba países en los que sabía que podía poner su franquicia de la corrupción donde iba a funcionar perfectamente, Catherine. Que ni siquiera era necesario que él buscara al funcionario público, sino porque sabía que su presencia iba a traer como abejas a la miel a los funcionarios públicos, porque eran ellos, los funcionarios, quienes lo buscaban, ¿no? Los invitaban a los almuerzos, a las reuniones y les planteaban cuánto de coima querían para la obra. Lamentablemente nuestro país, como dice aquí, no es un mercado atractivo para aquellas empresas que tienen buenas prácticas contra la corrupción, porque si esas empresas vienen a competir aquí en el mercado, no están dispuestas a pagar coimas, entonces jamás van a ser acreedoras o beneficiadas con una buena obra, ¿no? ¿Cómo ganas si ya está arreglado el concurso desde antes que empieces a correr la carrera? Entonces te vas pues a un país donde las competencias sí es libre. Ahora, Iván, tú viviste de cerca como periodista, además, y casi en carne propia con todo lo que eso implicó, la corrupción del gobierno fujimorista, que fue una corrupción distinta, porque fue una corrupción de Estado, de todo el aparato del Estado. Centralizada, además. Y para sostener un régimen político, ¿no? Totalmente. O sea, para enriquecerse y para sostener un régimen político. Y perpetuarlo. Y perpetuarlo, por supuesto, en ese sentido. ¿No? O sea, Fujimori usaba la plata del Estado, sí, para enriquecerse, pero su fin también era quedarse en el poder todo el tiempo posible. Sí. Y ahí cayó Tutlicoati, ¿no es cierto? Todo el que estuvo dispuesto a apoyar esa aventura, o digamos ese esquema de gobierno, o esa manera de llevar adelante el Perú, se comprometió con la corrupción. Lo que vemos ahora es, no sé si peor, es como más burdo, es como más robo de carterista, es como, Mira, ¿no? Tiene algo como más grosero. Lo más grave, Patricia, Sin que lo otro sea más allá de las comparaciones, es que la transición democrática del 2001 tenía un primer compromiso con la ciudadanía y con la historia, que era la lucha contra la corrupción y hacer que la gestión pública recuperara la decencia y la transparencia que no había tenido en los 90.
La desgracia terrible, trágica, casi hamletiana, es que desde el 2001 en adelante hemos tenido gestiones públicas, todas sin excepción, manchadas por corrupción. ¿Ok? Pero todas Tanto- bajo el lema de lucha contra la corrupción. Así es, ¿verdad? o sea, lo más hipócrita, ¿no? Siempre en el caballito de batalla en todas las elecciones, por eso decía que tenía esta cosa trágica, hipócrita también, ¿no es cierto? Hamletiana, terrible. Pero vuelvo a recalcarlo, yo ya lo he dicho antes. Si la transición democrática del 2001 tenía un compromiso principal, fundamental, esencial, un deber con la ciudadanía, era el de no permitir que la gestión pública se contaminara como había ocurrido a lo largo de todos los 90. ¿Y qué ocurrió? Exactamente todo lo contrario. Pareciera como que lo que ocurre a partir del 2001 es una variación, una variante, ¿no?, de la megacorrupción habida en los 90, ¿no es cierto?, centralizada a través del CIN, Vladimiro Montesinos, una cúpula militar y un círculo civil en el que estaba Alberto Fujimori a la cabeza, y obviamente con sector privado también. Ojo, hubo también sector privado ahí. Lo que pasa es que ahí lo que se atacó y se carcomió fue toda la institucionalidad. Correcto. ¿no? Las instituciones Acá del hay, Estado. por eso es más de carterista. Porque más de, fue ¿no? su interés de mantenerse en el poder. Así ¿no? es, Y eso así es. fue que hicieran, ocuparan Y- todas las instituciones del y Estado. destruyó los El cimientos de un Público, país, ¿no? SUNAT, Por Los supuesto. cimientos de un país. O sea, es como Sí, que claro. agarró y brum, le dio La a las bases. institucionalidad. Pero acá vemos a presidentes, alcaldes, Gobernadoras abogados, regionales. Es decir, hombre, la presidencia... metiéndole la mano al bolsillo al Perú. O sea, ¿no? Patricia, la Choro de presidencia, metropolitano. la presidencia de la República es la primera institución del país. Así es. Por favor, no es el presidente, es la presidencia de la República Así es. la que se ha visto lamentablemente contaminada en estos 19 años por esta corrupción. Es terrible, y vuelvo a decirlo, si había un compromiso fundamental, único, esencial, un deber con la historia, el 2001, en la transición democrática, era justamente no incurrir, no repetir, bajo ningún concepto y ninguna forma, la corrupción que había antecedido, ¿no es cierto?, a esta democracia que se inauguró el 2001 con, ¿cómo se llama?, la elección de Alejandro Toledo, y que tuvo como un antecedente, como un paréntesis breve, pero limpio y honesto, Vale. con Valentín Paniagua. ¿Ok? Así que curiosamente no está mencionado en ninguna de los aportes de campaña ni nada. Correcto. Tristísimo lo que estamos viendo. Creo que el desenlace de la muerte de Alan García, que es traumática, ha sido traumática para Tremenda. su familia, para el país, da cuenta un poco de esta historia, porque es la persona finalmente la que no puede terminar tolerando la carga de su propia responsabilidad, ¿no es cierto? Es muy triste, pero también hay que decirles a todos los compañeros apristas que desgraciadamente la historia no se escribe como hubieran querido los que actuaron en ella. La historia se escribe con hechos, y lo que está develando hoy día Barata en Curitiba es que desgraciadamente Alan García no era víctima, desgraciadamente, porque hubiera sido mucho mejor para sus hijos que esa fuera la historia verdadera, pero no era víctima de una Y persecución. lo lamentable fue esta grabación que hizo su ex abogado, ¿no? A Barata. Así Más es. parecía como que hubiese querido tener una injerencia sobre lo que iba a decir minutos después durante su declaración. Así es. ¿No? Pero más allá, esto no tiene ninguna connotación jurídico-penal, Nada, para ¿no? nada, más iba a ser utilizado, y de hecho lo buscaron utilizar como un tema ya netamente político, ¿no? Pero además, Catherine, si es que nos ponemos a leer con atención qué es exactamente lo que le dice Barata lo que le dice Barata al abogado Erasmo Reina, es muy curioso, porque hay algo mucho más interesante que nunca me pidió nada. Cuando Erasmo Reina le dice, era mi amigo, yo lo encontré en un charco de sangre, le da toda esta descripción horrenda. Como para moverlo, ¿no? Uno Así es. le cuenta eso. Como Barata para le responde, presionarlo. yo lo entiendo porque sabiendo lo que hizo, llegó a ese punto.
Esa frase todo el mundo ha pasado por alto. Y esa es la frase de Barata que tiene más valor en esa declaración. ¿Sí? Yo lo entiendo, porque sabiendo lo que hizo, llegó a ese punto. Con tristeza lo dice, pero sabe de lo que está hablando. Porque es su amigo, ¿no? Exacto, y además porque efectivamente no le pidió pues plata, porque el que pedía era nada, ¿no? Pero en fin, el caso de García ya no es una persona imputable, simplemente acá hay que recordar que el Perú necesita saber la verdad. Y la verdad es rastreable. Mira, creo que es bien importante, ahora que lo señalas, poner en perspectiva lo siguiente, ¿ya? Hoy ha sido el tercer día, o la tercera jornada de declaraciones de Jorge Barata dentro del marco del acuerdo final de colaboración. Sin embargo, no hay que olvidar que Barata ya había declarado en 2 oportunidades previas sobre corrupción en el Perú. La primera ocurre en diciembre del 2016 ante fiscales brasileños y ante ellos, diciembre del 2016, lo subrayo. Ya en esa ocasión, Barata habla de lo entregado a la campaña por el no a la revocatoria de Susana Villarán, 2016. Hay muchas de estas cosas que ya sabíamos. En febrero del 2018 lo reitera. ¿Ok? Sí, todos los aportes de campaña es reiterado al mismo fiscal Rafael Vela, cuando él era parte de la Fiscalía de Lavado de Activos todavía, ¿no? Y así como han habido confirmaciones y se han fortalecido líneas de investigación, creo que lo dicho por Barata en estas 3 jornadas puede abrir o debería abrir nuevas líneas de investigación. Creo que esa es una primera o segunda idea que hay que tener en perspectiva. Lo tercero, esta no va a ser la última vez que Jorge Barata hable ante fiscales peruanos. Por el acuerdo de colaboración que se ha firmado con Odebrecht, Jorge Barata queda, ¿no es cierto? No. Lo que va a hacer es la siguiente etapa del proceso que viene es que este acuerdo se tiene que aprobar. ¿No? Ahí voy a llegar, Caterín, pero déjame terminar la idea. Tenemos que entrar. Voy a terminar. Un ratito. Lo que quiero decir con esto es que Barata va a ser requerido por la justicia peruana, por los fiscales peruanos, cuantas veces, ¿no es cierto?, sea necesario o así sea considerado por las autoridades peruanas. Así está claramente estipulado en el acuerdo. Con el acuerdo. Okay. Cuarta idea, Barata, en, digamos, el marco de todas estas revelaciones que ha brindado en estos 3 días, ha ofrecido algo muy importante. Obviamente, ¿no es cierto?, de acuerdo con la empresa, va a entregar 4.000 folios de los servidores encriptados MyWayday y Drowsys, que es la contabilidad paralela. Porque su dicho no basta. Y es la ruta del dinero lo que se necesita rastrear. Ahí viene mucha documentación que está en curso, que está en camino, de estos servidores encriptados sobre la contabilidad paralela, que Barata ha señalado claramente ante autoridades peruanas y brasileras que va a ser entregado al Perú. Eso es importante y hay que subrayarlo. Por lo tanto, en virtud de esa documentación que debe estar en camino o va a estar en camino, de seguro vamos a tener muchos más detalles. Y eso, y aquí viene creo que lo que Caterín quería subrayar, evidentemente se va a tener que dar la mano o va a tratar de hacer coincidir la empresa con la homologación judicial que está pendiente. En otras palabras, yo creo que Barata no ha terminado de decir todo lo que sabe. No. Y la empresa tampoco ha terminado de dar todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque falta justamente lo que Caterín seguramente va a señalar, que es la homologación judicial. Homologación que está esperando OAS para poder empezar, para que empiece a cantar Piñeiro. Porque correcto. Dicen que él no va a hablar hasta que esa homologación no esté lista, ¿no? A ver, respecto a lo que ha señalado Iván, solamente precisar algunos temas. La primera declaración que da Barata y que la da al fiscal Hamilton Castro ya es dentro del proceso de colaboración eficaz, porque él habla acogiéndose a un proceso de colaboración eficaz que la inicia en diciembre del 2016 ante el fiscal Hamilton Castro. Perdón, esto le permite... Colaboración eficaz es un trato entre la Fiscalía peruana y la Fiscalía brasileña. Correcto. No es un proceso, es un proceso de colaboración entre fiscalías. Era aspirante no, ahí. Era aspirante. No, por eso digo, porque no es igual. No, dentro del proceso... Esa información, a ver, Patricia, si no quieres, no la pueden usar hasta que no se autorice para ser usada en un proceso. Tal cual. A ver, él da su declaración iniciado el proceso de colaboración eficaz acá en el Perú. Justamente por eso, Patricia, es que el fiscal Hamilton Castro, que lideraba el equipo especial, puede utilizar esta información que le da Barata y con esa información que le da, ¿qué cosa pide?
la prisión preventiva de Alejandro Toledo y formaliza esa investigación de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Esa información que le da Barata dentro del proceso de colaboración eficaz le permite también al fiscal Hamilton Castro judicializar el caso de la línea del metro, y creo que esas fueron las primeras detenciones de Luyo, de Cuba, de Navarro, de Jessica Tejeda. Esa información que le da Barata le permite también al fiscal Hamilton Castro pedir la detención o la prisión preventiva del exgobernador, tanto Moreno como Acurio, y le permite judicializar estos casos. Y más aún, no nos olvidemos que la etapa de corroboración se inicia desde ahí. No es que recién va a entregar documentación, ya ha entregado parte de la documentación y va a seguir entregando, como dice Iván, porque, ojo, no nos olvidemos que hay un cuaderno de extradición de Alejandro Toledo y ese cuaderno no es una simple hoja o no es simplemente la declaración de Barata. Pero de acuerdo, Caterina, pero tratemos ese tema porque tenemos mucha información. Eso está corroborado. Pero no podemos negar que gracias a todo esto, o sea, ya no se te escapa nadie. Es una segunda declaración donde ha precisado muchas cosas, donde ha aportado mucho más, y hay 4.000 folios, como dice él. Pero yo a lo que quiero llegar, Patricia, es que no hay que decir que anteriormente Barata simplemente fue su declaración sin nada corroborado, porque eso es decir que el cuaderno de extradición de Alejandro Toledo está flojo y no tiene documentos. No vamos a terminar nunca, y creo que lo importante es, hay información para pedir la extradición, hoy hay más información para pedir la extradición, y esperemos que Toledo regrese. Lo curioso de todo este asunto es que Toledo, por supuesto, que es el que con el que más claro se tiene el caso, más complejo también, porque empezó como un caso, terminó como otro, está abierto bajo dos procesos, dos códigos distintos, porque Coteva es como Coteva un código es muy antiguo, ¿no? Pues, ¿no? Hace más de 3 años. Código. Sí. Un laberinto. Sí. Pero escuchemos qué dice Toledo. Tenemos lo que pone Toledo en su Facebook, que ya parece de los chistosos, pero dice: Barata miente una vez más. Barata: el presidente Toledo me cobró en un palacio y en su casa. Cuando se le preguntó por qué no habló de esto hace 2 años, respondió que no se acordaba. Qué conveniente, ¿no? Miente. Maiman miente a los fiscales. Está probado que Maiman mintió a los fiscales cuando les dijo que los 15 millones que gastó con su familia era dinero de negocios con Odebrecht. Barata afirma que no le consta. Barata: no me consta que Maiman entregó algún dinero al presidente Toledo. Yo suponía que el dinero era para Toledo. Ya da un poco de pena, ¿no? Ya da un poco. Ya ni merece más comentarios, creo que da son toda la declaraciones. pena del mundo, pero creo que pronto Melvin puede añadir algunas luces desde el ángulo económico sobre... La dicotomía, digamos, del proceso es importante porque hay que no solamente agarrar a los responsables y que paguen lo que les corresponde, pero hay que dejar una lección bien grabada para que las generaciones actuales que están manejando el Estado y los funcionarios y ejecutivos que están en el sector privado realmente estén tan asqueados de esto que no se atrevan otra vez. El problema es que los procesos en el país continúan, el modelo económico y los diferentes sectores continúan en proceso. Entonces, más allá de encontrar a los responsables, tenemos que saber también cuál es el nivel del daño. Y además, cuál es el modus operandi, que creo que eso es una parte importantísima de esta Por eso es bien importante conocerlo. Entonces, acá tenemos un tema puntual que es la fragilidad institucional del país. Y esto está en todos los rankings de análisis de multilaterales, de entidades independientes a nivel global. Melvin, que no cambiará si Vizcarra no se pone los pantalones y hace las reformas necesarias que tiene que hacer. Porque hay reformas a medias que no se están haciendo. Claro, entre ellas, digamos, la reforma política, la reforma laboral, el tema educacional. Hay en realidad varios temas en agenda, la reforma judicial, pero se tiene que tomar el toro por las astas y más allá, digamos, de buscar penalizar y encontrar a los culpables, tenemos que también plantear fórmulas concretas, procesos concretos que eviten que esto siga sucediendo. De acuerdo. Porque lamentablemente lo que estamos viendo es que es un modus operandi permanente. O sea, es como que el funcionario público electo ya tiene una opción a la derecha y una opción a la izquierda, o hacia abajo o hacia arriba.
pero en cualquier momento se le va la delgada línea roja y termina cometiendo el pecado que no debería tomar. ¿Tú crees que haya que cambiar cosas, por ejemplo, importantes en materia normativa respecto de cómo se contrata con el Estado? Por supuesto, y de hecho... Yo creo que eso es uno de los temas, digamos, medulares y hay modelos, que habría que revisar y ahora, que está fuera de cualquier reforma ahorita. Correcto. Me gustaría su opinión con respecto a lo que está pasando, que es grave. De hecho, el fiscal Rafael Vela está preocupado y también ha mostrado su preocupación el ministro de Justicia e incluso el presidente del Congreso sobre la posibilidad de que se modifiquen las condiciones de la prisión preventiva en el Congreso de la República. Hoy día el ministro de Justicia fue muy claro en decir la ley se puede normar, lo que no puedes normar es la conciencia y el criterio de un juez, eso no lo puedes arreglar. Yo creo que ese proyecto, Patricia, es totalmente inoportuno y estamos viendo que tratan de darle un nombre propio y las leyes no tienen por qué tener un nombre propio. Se legisla en general para la mayoría de peruanos o para un grupo importante de peruanos. Ahora que les ha tocado a determinados amigos o personas vinculadas a su círculo, les ha tocado de repente una medida de detención preliminar o una medida de prisión preventiva, la cual se encuentra legislada al menos con la nueva norma procesal penal desde el año 2004, o ahora se vieron iluminados y dicen pues o toman como pretexto a las personas que más o menos es el 40% que se encuentra dentro de los penales con una medida cautelar como esta, ¿no? Pero definitivamente ellos están tomando eso como un argumento para tratar de justificar normas con nombre propio. Creo que eso totalmente no se puede permitir. Y Melvin, creo que ahí va una cosa que tú dices que es muy importante. Eso es institucionalidad. No cambiar la regla cada vez que me conviene o que algo no sale bien, ¿no? Exactamente. Y la consecuencia también se mide, se llama riesgo país. Y riesgo país, de manera popular se dice, ¿no? La economía crece cuando los políticos duermen. Y la verdad es que eso ha venido pasando, ¿no? Hay que darles a todos, no sé, un día pan, ¿no? Su mate. Pure sueño, digamos. Su mate de tilo, ¿no? Para que no se despierten nunca. Entonces uno llega a una conclusión que es ilógica, ¿no? ¿Qué tal si no tenemos políticos? Entonces la economía estaría bollante. Seríamos millonarios. Claro. Resulta que las economías no funcionan de esa manera, ¿no? Necesitamos gobierno, necesitamos una redistribución de la riqueza y necesitamos, obviamente, trabajar para millones de peruanos que la están pasando en necesidad y que requieren de esa infraestructura, desde el agua hasta el colegio, hasta la educación y hasta la salud, para poder ser mejores ciudadanos. Teniendo mejores ciudadanos vamos a tener un mejor país, pero definitivamente es el momento de hacer reglas y de tener partidos y de tener gente que no le huya a la política porque sabe que esto simplemente tiene un camino y es hacia abajo, hacia un tema de un juicio o hacia un tema penal, ¿no? Hoy día tenemos jóvenes que no son los mismos de nuestra generación que vivieron, digamos, la peor época del gobierno militar, la peor época de la hiperinflación. Son jóvenes que han visto a un país 20 años en crecimiento. Y hay jóvenes que tienen la conciencia cívica de querer participar. Pero claramente todo lo que está sucediendo y cómo se están liderando hoy día las cosas, no solo en el gobierno nacional, regional y municipal, sino entre los partidos políticos, simplemente los ahuyenta. Y muchos de ellos deciden, los mejores elementos, me voy del país. Ahora, va a haber hay un ¿no? recambio generacional evidente. Primero porque la no reelección de congresistas va a obligar a que entren nuevos sí o sí. Segundo, a ver, si nosotros cogemos una cédula por la que votamos, Iván, en el 2011, ¿quién queda? No queda nadie. Claro. ¿No? La última cédula electoral, ¿quién queda? No. O sea, otra vez. Están todos presos, el presidente García fallecido, el otro fugado, el otro con prisión preventiva. O sea, nadie de esas personas que están ahí podrían volver a aparecer en una cédula, por lo menos si las elecciones fueran mañana. De hecho, obviamente, quisiéramos o no, así querramos o no, tienen que aparecer caras nuevas. De hecho, vamos a tener una nueva generación de candidatos, es decir, el 2021 y las siguientes elecciones va a ser caras nuevas y gente que va a estar probablemente entre los 40 y 50 años, que hoy día ni siquiera sospechamos que van a participar en política. Ahora, lo fastidiábamos el otro día al vicepresidente, al presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry, porque dicen que si postula él, Harold Forsyth y Salvador del Solar, van a aparecer los tres temores. Probablemente. ¿No? Los tres. Por lo menos el
look mejoró, digamos. Vamos a decirlo así. Hay un tema que yo quiero permítanme destacar. la broma, porque allá de algo nos tenemos que reír. El tema de la institucionalidad, hay un tema que yo quiero destacar y definitivamente lo que esto demuestra es la necesidad de mucha mayor transparencia. Así es. ¿De acuerdo? Así es. Pero hoy día ya existe la tecnología para encontrar esa mucha mayor transparencia. Desde detectores de mentira, que son oculares o de sensores especiales, que cuando llega, por ejemplo, un político, se le puede hacer una entrevista de detección de mentiras, claro, vas a saber Ahora, absolutamente todo. Pero ya no vamos a tener política. Exacto, Es curioso, porque- pero también hay la tecnología, especialmente en los concursos públicos, que todo puede ser digitalizado Todo es rastreable. y totalmente rastreable. Pero por supuesto. De tal manera que no exista ya la posibilidad de que yo me pueda juntar en una casa de playa o en un café, ¿no? O en el gimnasio y cerrar un negocio. Como Porque parece todo que tiene que ir a actuaba el través Club de de la sistemas Construcción. electrónicos. Yo, particularmente, Era un club social. antes podías borrar a Trotsky de la foto, ¿no es cierto? No, claro, lo hizo Stalin, borró ¿no? Claro. a Trotsky de la foto y lo borró, por lo menos por un tiempo, de la historia de la Unión Soviética. A Trotsky, a Bukharin, a Zinoviev y Ya, hoy ya no puedes. No, eso ya no no puedes, puede. porque todo lo que haces deja una huella. Entonces, a mí me hacía reír el otro día un marquetero, me decía, un chico que se come un tacu-tacu y pone esa foto en su Facebook, automáticamente sabes quién es, qué edad tiene, que le gusta el tacu-tacu, que lo toma con chicha, en dónde vive, dónde come el tacu-tacu, todos sus amigos que le dieron like, que quieren comer tacu-tacu, toda esa información Ya la tienes. por una foto de un tacu-tacu. Imagínate, Y hay imagínate lo que puede pasar con políticos. Hay tres ¿no? tecnologías que hoy día ya están disponibles prácticamente en el celular de cualquiera. Una Así se es. llama blockchain, el otro se llama big data Big y el data. otro inteligencia artificial. Entonces, con las tres, uno ya tranquilamente puede saber, literalmente con bastante certidumbre, dónde se ha robado, quién lo ha robado y cómo lo ha ocultado y dónde está. y dónde está. Por eso no se ¿Y puede dónde cambiar la historia a punta de mítines ni gritos. Y eso es importante, porque si bien existe la época de la posverdad y de la construcción de discursos falsos, el que quiere saber la verdad, la encuentra. Sí. La encuentra. Es cuestión de querer hacerlo. Y de saber dónde buscar y qué botón apretar. En eso hay que reconocer que la Fiscalía, con todas sus idas y venidas, y con es un grupo humano que también va a cometer errores, ha sabido a dónde dirigirse y miren que está encontrando. Y lo importante de la Fiscalía es que sus investigaciones, lo que siempre reclamábamos al antiguo equipo especial, es que no las base única y exclusivamente en lo que pueda decir Barata. Así Ellos es. ahora están teniendo también líneas de investigación totalmente independientes. Por ejemplo, el resultado de estas líneas de investigación paralelas e independientes es la investigación en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski o también el Club de las Constructoras. Así Mira, es. lo hemos sabido gracias a otros colaboradores Así es. eficaces, digamos, peruanos. Porque si tú vas a basar todas tus investigaciones solamente en lo que diga Odebrecht y sus funcionarios, Se te cae. no vamos a llegar al fondo de la verdad de toda esta corrupción. Miren, y esa, ¿no? esa, es un esa- primer paso, sí. Esa pero hay que declaración de continuar. que Maiman le dice a García cómo es que Toledo había estado robando con Odebrecht, esa la consigue vía Maiman. O sea, están Exacto. cruzando información de acá Sí. con información de o de la allá, banca ¿no? privada de Andorra, mira, Así ¿no? es, así es. Entonces ahí esa información contable bancaria que es muy importante y que va a sostener válidamente cualquier imputación que va a hacer ahí el Ministerio Público, especialmente porque son investigaciones de lavado de activos donde hay que encontrar la ruta del dinero. Entonces la información que han conseguido de la banca privada de Andorra es muy importante también. Bueno, el cambio de siglo, Iván, no nos trajo un país menos No, corrupto. pero- Esperemos que el cambio de década... Pero mira, nos retomando lo ayude. que tú... Sí, a ver, yo mantengo una cuota de esperanza y de optimismo pese a todo esto. ¿ya? Recuerda que cuando Pandora abrió la Porque- caja, la que se quedó escondidita al final, ahí agachadita, que no Sí. salió detrás de los monstruos. Siempre hay que fue tener la Pero esperanza. mira, siempre, yo, si no- yo, de alguna manera, y lo recordabas tú al inicio del programa, tú también, me imagino que todos acá, Melvin yo, también. yo viví en la primera línea de los 90, periodísticamente hablando, lo que fue, ¿no es cierto? Esos años terribles, digamos, frente al régimen de Fujimori y Montesinos. Vino la transición, vino el 2001, estamos donde estamos. Yo creo que, pese a todo, acaba así, como tú de alguna manera lo has advertido hace un momento, acaba creo que un ciclo de la política peruana. Sí. ¿Ok? Termina. Esa es una primera idea. No acaba de un día para otro, no acaba de un año para otro. Estas son procesos o transiciones que toman un tiempo, ¿ok?
Pero creo que estamos ante eso, el fin de un ciclo de la política peruana iniciado, creo yo, en los años 30 del siglo pasado, que también marcó el fin de un periodo, ¿no es cierto?, político que fue el de la República Aristocrática. Por supuesto, en la que se acabaron los grandes apellidos. Así es, ¿no? Creo que estamos asistiendo de una u otra manera a eso, al fin o al final de un ciclo de la política peruana, y estamos evidentemente también ante el final de una manera de hacer política, Y también, y tengo que cerrar acá porque viene con nosotros en un momento para conversar con nosotros Juan Infante, porque Juan trabaja, ustedes lo conocen, es especialista en trabajar con el peruano de a pie, con el peruano ese que mientras el otro roba con el puente está desesperado por sacar su negocio adelante. Un hombre de gamarra, así digamos. es. No. Es un hombre de gamarra. Además, pura garra. Que sabe lo que significa para un peruano promedio, para un peruano que quiere sacar a su familia adelante, lo complicado que es ese sol que te metes al bolsillo, que con el sudor de tu frente, por más informal que seas, versus lo sencillo que resulta para otros a veces simplemente manejar 2 o 3 influencias. Porque creo, y con eso complemento y termino, Melvin, que cambia una manera de hacer política y cambia una manera de hacer empresa. Correcto. ¿No? Tiene que venirse eso también, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Porque ahorita todo el mundo le echa la culpa al político, al funcionario público, pero la verdad es que si la empresa actuara como debe, con ética, con conciencia y no aceptando la corrupción, ¿quién le pagaría al funcionario público? Así es, se genera un círculo virtuoso. Totalmente de acuerdo, porque ¿cuál es el corrupto que se mantiene siempre durante todos los gobiernos? Ha demostrado esta investigación Lavajato que son los empresarios. Ellos se mantienen, así gane un partido o gane otro partido. Eso nadie los cambia. Nadie los cambia, exacto. Casi es como esta frase que decía Baudelaire, creo que el amor es un delito que no se puede cometer sin cómplice. ¿No? Más o menos, digamos. Si no se consuma. Una última idea nada más. En el mundo empresarial, hoy día el tema de la sostenibilidad se ha convertido ya en una columna vertebral. Uno de los puntos clave de la sostenibilidad es cómo la empresa tiene una buena imagen con sus usuarios. Ese criterio está cambiando no solamente el gobierno corporativo, la calidad de los productos que se dan para ser sostenibles, sino que claramente ha puesto 2 criterios fundamentales en la columna vertebral. No a la corrupción, y en el Perú y casi en toda Latinoamérica, no a la violencia de género, ¿no? Sí a la equidad, porque lamentablemente las mujeres todavía no tienen las mismas oportunidades. Entonces, ojalá ahí que las también empresas se muestra... peruanas tomen conciencia de esto, Patricia, y realmente también se sometan, pero realmente a un proceso de cambio. Y para ese cambio tienen que empezar reconociendo cosas que no están haciendo. Y creo que vamos a empezar a ver cosas interesantes al respecto. Y un punto sí que a mí me gustaría aclarar. Hemos visto empresarios y empresas muy grandes metidas en esto que es desagradable, pero en esas empresas hay gente muy honesta que debe estar destruida porque ha trabajado por años haciendo su trabajo honestamente, perteneciendo a grandes corporaciones que de pronto no han estado haciendo las cosas como debe ser. Así que hay que preservar también a las personas dentro de las instituciones que no son culpables de cómo se trabajaba en esas instituciones. Y no generalicemos, porque unos pocos empresarios pueden dañar la imagen de miles de empresarios. Si no hacemos empresa en el Perú, no va a haber inversión, por tanto no va a haber prosperidad. No son el enemigo, no son el enemigo. Hay que darles el espacio a aquellos que son honestos y que quieren trabajar justamente dándole institucionalidad política para darles predictibilidad y no estar sujetos a este tema de que viene un cambio de gobierno, viene un cambio de alcaldes y nos pueden estar pidiendo coima. Muy bien, entonces, nunca pensé que una mesa entre un economista, una abogada y un periodista podía resultarnos tan fácil de combinar. Muchísimas gracias, señores. Gracias. Muy buenas noches. Viene Juan Infante, especialista en mediática. Sí se puede. Por supuesto que se puede. Viene Juan Infante con nosotros para hablar de justamente cómo recibe un trabajador, estas personas que en Mesa Redonda están luchando por poder seguir trabajando a pesar de que las condiciones no son las mejores. ¿Cómo recibe esta información esa persona que se levanta todos los días a las 4 de la mañana para sacar a su familia adelante? Ya volvemos. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada.
Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. El 46% del territorio peruano se halla en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que convierte a Perú en el tercer país más frágil del planeta ante el cambio climático. Con miras al Bicentenario, es urgente adoptar mejores políticas en temas de sostenibilidad ambiental que mejorarán la conservación de nuestros hábitats naturales. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque convertir al Perú en un país sostenible es tarea de todos los peruanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. Navas se habría quedado con la plata. Como no hay contrainterrogatorio, ahí hay un problema. Y de verdad están persiguiendo a un cadáver. Lo que están haciendo es preguntando sobre la responsabilidad supuesta de un muerto. Me extrañaba en ese entonces por qué Mulder se opuso a que se le levante el secreto bancario del entorno de Toledo y de Maiman. Los apristas protegieron a Toledo. Protegieron a Toledo y protegieron a PPK. El señor Pari miente descaradamente. Nosotros teníamos guerra contra el toledismo. Los periodistas, el hecho de que se amenace la libertad de expresión. Pero hay todavía entonces sobre Paola una suerte de espada de Damocles. El proceso continúa. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Con nosotros, él es consultor de empresas, es sociólogo, está muy ligado a la pequeña, micro y mediana empresa, sabe todos los esfuerzos que hacen los peruanos para poder salir adelante, los esfuerzos que hacen por formalizarse y vio crecer y nacer Gamarra, así que nos puede dar una perspectiva muy interesante de qué pasa con ese peruano que es bien camiseta, porque además de su trabajo come su familia, no hay más. ¿Cómo enfrenta una realidad en la que se da cuenta que hay alguien que simplemente llegando a determinado puesto puede ganar
en una semana lo que esa persona no va a ganar trabajando 14 horas diarias toda su vida. Juan, ¿cómo estás? Muy Hola, buenas Pati, noches. qué gusto de estar contigo. A ver, yo creo que todavía no saben qué puede pasar. De acuerdo. Creo que en los últimos 20 años, y sobre todo en los últimos 10, la vida ha sido cada vez más dura. Tanto en el interior del país como en Lima, o tanto en las regiones que no son Lima y en Lima. El tema del tráfico, el tema del deterioro de la calidad del trabajo, la migración venezolana siendo una migración que va a ser muy positiva para el país, también implicó en un momento la pérdida de trabajo de muchos peruanos. Para determinado sector especializado, pero que es gente que necesita trabajar, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, hubo una incorporación de nuevos adultos. Así es, a sectores que se han vuelto muy competitivos y muy complicados, ¿no? Sí, pero también vendedores, meseros, o sea... A esos rubros, y también ¿no? profesionales. Entonces, todo esto con un Estado ausente, con líderes más preocupados por robar a todo nivel. Ya estamos hablando del nivel que se ha destapado con la Jato, pero tú tienes desde presidente, ministros, presidentes regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Así Entonces, el empresario y el trabajador no ha contado con Estado en los últimos 25 años y eso es gravísimo. Uno. Dos, lo que parecía exitoso ha sido esta empresa corrupta, que ha manejado su presencia en proyectos, o sea, todo lo que decía la empresa corrupta, digamos que había que seguirla, porque el tener fondos implica tener éxito, el tener éxito implica mayor atención. El discurso del gobierno de García y el de, sobre todo García, el final de Toledo y el de Humala, con matices, era: gracias a esta inversión, el Perú avanza, el Perú avanza. ¿No? Y está bien, la inversión es importante, pero venía con... Pero la otra cosa grave es que coparon la agenda. Si tú revisas los periódicos, las páginas económicas, si tú revisas los eventos empresariales, toda la agenda económica y de desarrollo del país fue la agenda de este grupo de empresas vinculadas a la corrupción. Incluso a nivel localísimo, o sea, a un pequeño pueblo, también la agenda que iba adelante era la agenda del que se enriqueció gracias a sus vínculos con el gobierno local. O sea, esto es transversal o vertical a todo el país. Y además también orientaron las políticas públicas hacia ellos, porque a ellos